Vale, me gustaría empezar hablando acerca de dos miradas, que son dos que tiene el personaje de Marisel, tanto al principio de la peli, cuando está Angelo comiéndose la hamburguesa, como ya casi al final, cuando está con la abuela también en esa visita que le hacen, que creo que era una tarta de queso o algo Sí, así. claro. Son dos flashes que hay de Marisel que vemos que hay realmente hay un amor puro por su hijo, hay un sentimiento protector de felicidad por ver al hijo en ese momento que son momentos que no volvemos a ver en toda la peli, que suponen un contraste muy importante respecto al viaje que hacemos a partir de la hamburguesa y el que hemos vivido de la tarta de queso. Sí, exactamente, porque mira qué curioso el punto en el que te parás, porque totalmente son dos puntas de ese ovillo en donde se expresa a través de esa mirada, bueno, la dualidad, la lucha que tiene el personaje de Sofía a lo largo de la película y que por supuesto se dispara en el comienzo y de alguna manera se confirma en ese final, ¿no? En donde ella, en esa mirada, expresa un profundo amor a su hijo, que tendrá siempre, independientemente de la decisión que ha tomado al terminar la película, y al mismo tiempo un profundo desconocimiento, ¿no? La película pasan 4 años. Cuando arranca la película, ella lo va a buscar a la cárcel, luego de 4 años de estar preso. Y esa escena que vos decís es inmediatamente después a esa salida. Y han pasado 4 años, su hijo entró siendo un niño de 16, sale siendo un hombre de 20, y en esa escena en donde están reencontrándose los cuerpos por primera vez, las emociones, donde pasó mucho tiempo sin verse, sin decir, sin palabra, de hecho la escena no tiene palabra, de alguna manera Marisel tenía la tremenda y difícil tarea de sintetizar en una mirada todo ese desconocimiento y a la vez una ternura propia de la maternidad, ¿no? Porque él es un hombre y es un niño, es un hijo y a la vez es un desconocido. Y eso le pasa al principio y eso le pasa al final, en donde además ya hay una distancia, por lo que ha pasado en la película, mucho más profunda. Y sobre todo porque vemos por un lado esa ternura que muestra ella, ese desconcierto que comentas, pero al mismo tiempo el acting de Angelo está en un plano completamente diferente, como que le da igual, que al final es como su mantenedora, que falta esa empatía en ambos sentidos. Y me parece muy interesante sin decir nada, si son secuencias súper sencillitas que van un poco al margen de toda esa tensión que estamos viendo, cuentan mucho. Porque justamente trabajamos en Angelo un lugar más sensorial, ¿no? Un contexto de alguien que hace 4 años que no se come una hamburguesa. Entonces hay algo medio inmediato, ¿no? Del placer que está buscando en esa primer salida. Y ella puede tener una mirada más objetiva, ¿no? Como si mirara más a la distancia esa situación. Él está como plantado en la escena, está en el presente absoluto de esa escena a partir del regocijo que le genera esa hamburguesa que seguramente deseó durante mucho tiempo estando en la cárcel. Y ella tiene una situación más distante y también como una pausa, ¿no? Porque es, bueno, ahora salió de la cárcel. ¿Y qué hacemos con este chico que es mi hijo, pero que no es el adolescente que entró, que es un hombre y que lo siento tan distante y a su vez es mi hijo? ¿Cómo empieza esta historia, no? ¿Cómo me paro en este presente? Hay como una distancia que planteamos en relación a cómo cada personaje aborda ese encuentro. Vemos una película en la que se habla pero no se comunica. Es decir, que los personajes tienen siempre en la punta de la lengua lo que realmente quieren decir, pero siempre hay como una barrera que les impide, porque al final, si cuentan lo que realmente sienten, va a estallar todo. Entonces está como esa pulsión de quiero darte un tortazo, pero me estoy conteniendo. Y ayuda también a generar esa tensión y a reforzar todavía más la distancia entre los personajes, por no hablar. Claro, es que ese agujero, que es la falta de palabra, es insoslayable en la película. Hay una discusión que tienen ellos casi al final,
en donde uno le dice al otro, podrías habérmelo dicho, y el otro le dice, podrías habérmelo preguntado, ¿no? Ese vacío que hay en el medio, bueno, es de alguna forma lo que desata la tragedia. No es la causa, pero hay una falta de palabra enorme, hay una ausencia muy grande que es ese padre también, que no está en el relato, pero sí que impactó en la vida de ese hijo y en la vida de esa madre. Y hay mucho no dicho. Eso tiene consecuencias y de alguna manera la película propone este debate, ¿no? La pregunta que ella hace, ¿podría haber sido distinto si nos lo decíamos? Bueno, es una pregunta válida. ¿Podría haber sido distinto o no? ¿No? Los espacios parece que se les hacen muy grandes a los personajes o que ellos se vuelven muy pequeñitos. En la casa se ve una casa amplia, pero está siempre vacía, casi siempre está Marisel sola. Entonces, hay una suerte de indefensión de los personajes respecto a todo lo que les ha sucedido, al no terminar de gestionarlo del todo, de superarlo. Hay algo de eso, sí, hay algo de la puesta en escena espacial que tiene también un impacto temporal. La casa no es igual en el momento en donde suceden las escenas previas al accidente y todas las que están posterior al accidente, ¿no? Pero hay algo de esa espacialidad y de esa relación que tienen los personajes en donde no pareciera que hay un vacío que es totalizador, ¿no? Que es imposible de llenar, que un poco tiene que ver con el tema que trata la película en relación a los duelos, ¿no? El duelo del amor y el duelo de ese hijo que finalmente no es el que tal cual uno lo esperó. Hay una cuestión que siempre nos interesa poner en tensión entre ese personaje y ese contexto para contar también todo este mundo aludido en el que nos gusta bucear. Y estamos ante un guión, ante una historia que está ambientada en dos tiempos, eso, hay 4 años de diferencia, pero que transcurren prácticamente en paralelo. No hay referencias visuales muy claras de cara al espectador, no hay un rótulo que diga 4 años antes o cosas así, sino que son sutilezas, son detalles, que es un corte de pelo, que sí, un poco el tema de la luz, pero que pasa casi como desapercibido, que está todo narrado al mismo tiempo. A nivel de guión, eso ya estaba estructurado de esa manera y sobre todo con el trabajo con Marisel y con Ángelo, que son los que tienen que trabajar ambos tiempos. ¿Cómo fue un poco ese proceso para que se situaran rápidamente? Sí, esa fue una decisión arriesgada también, porque lo que nosotros queríamos era que el único reloj de arena, que eso es muy común, sea el niño, sea el hijo, ¿no? Casi que hay muy pocos datos de que nos manejamos en dos tiempos. El más contundente y más claro es el hijo, que uno con los niños se da cuenta que el tiempo pasó, ¿no? Porque por ahí yo no te veo 5 años y creemos que no pasó el tiempo que pasó, y cuando uno ve un niño pasó una vida, ¿no? Entonces nosotros queríamos que de alguna manera el acento temporal estuviera ahí y en algún otro detalle de la casa que tenía una vida antes y tiene una vida ahora muy diferente. Pero luego fue bastante arriesgado, y estaba desde el comienzo esa decisión, hacer que casi no se notaran los tiempos. De hecho, en la película llueve todo el tiempo, el corte de pelo es muy sutil, se nota todo más en el hijo que en la madre. Y lo que queríamos era que la estructura de guión reflejara, y por eso la idea de que la temporalidad no estuviera tan clara, este ejercicio formal que hace Sofía en la película, que es armar un rompecabezas, ¿no? Ella tiene un montón de piezas sueltas, piezas sensoriales, piezas más emotivas, piezas de recuerdos, historias pasadas, este presente, y lo que ella va haciendo a lo largo de que la película va avanzando es tratar como de entender este cuadro desde una totalidad, ¿no? Y no desde a pedacitos. Pero es un ejercicio formal que se reflejó absolutamente desde el comienzo en la escritura de guión. Esta idea de que ella llega a buscar al hijo y se va desandando la historia y vamos entendiendo, y que fuimos puliendo con el trabajo, el tiempo, y luego con la montajista, maravillosa montajista que nos tocó en suerte, que fue Teresa Font,
no la conocíamos. Fue un encuentro precioso que tuvimos las tres. Ella entendió muy profundamente la película y nos ayudó a terminar de ecualizar y encontrar, ¿no?, como esa línea y estructura definitiva. Y ya para finalizar, fue muy complicado dar con el perfil de Greta para el personaje de Ángeles, porque al final es un personaje que está poco tiempo, pero su estela es un terremoto que lo condiciona absolutamente todo. Fue complicado en el sentido de que, bueno, era muy preciso lo que buscábamos y además la disponibilidad de alguien que tenga la generosidad de Greta de cruzarse el Atlántico para hacer ese personaje que a priori no se leía, ¿no?, en el guión como con tanta importancia. Eso también lo sabemos y lo vamos a agradecer siempre. En general los actores leen los libros contando las escenas, ¿no?, de aparición, y acá la importancia de su personaje no tenía que ver ni con la cantidad de apariciones que tenían las escenas, ni con la cantidad de diálogo que tenía, que casi tiene muy poquito, pero sí con la contundencia de su aparición, ¿no?, con esta idea de que es una presencia muy fuerte en la vida de la protagonista, que marca y que impregna, digamos, toda la película a partir de esa carencia que personaliza en Sofía. Además tuvimos algo muy interesante a favor, que fue una decisión desde producción que tomamos, que fue rodar con Greta la primera semana de rodaje. Era muy difícil, una decisión muy arriesgada, porque eran todas escenas difíciles, el accidente, la piscina y la escena del vestuario, pero que de alguna manera nos organizó a todos como equipo y nos permitió tener como la impronta de Greta durante todo el rodaje. Y eso fue muy acertado y muy beneficioso para la película. Sí, sobre todo también para Maricel, ¿no?, para Sofía, que ella pudiera sentir desde el comienzo aquello que perdía y que se le quedara en el cuerpo. Pues nada más, ha sido un placer. Que haya mucha suerte con el estreno y gracias por dedicarnos este ratito. Gracias. Gracias.